tiembla a su palabra. Eso es usted y eso soy yo. De manera que el sermón, al igual que el predicador, debe ser nacido de lo alto. Debe de venir de lo alto, no de sabiduría humana, de huecos conocimientos humanos, sino de parte del Señor. Hermano, necesitamos entonces preparar el sermón. ¿Para qué? Para tener en nuestra mente una idea completa, y ello nos ayudará a recordar el sermón. Pero debemos de orar pidiendo la dirección al Señor. Tenemos que buscar el texto y tenemos que mirar el tema cuidadosamente y comenzar a orar al Señor para pedirle con humildad, con fe, porque Dios ha prometido oír la oración de fe. Santiago capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Debemos de preparar ese sermón para recordarlo, debemos de prepararlo con diligencia. Ay, es que ya me cogí la tarde, hermano, y mañana me toca predicar, hermano. Es que eso así, a la curva, a la carrera, hermano, no salen las cosas bien. Necesitamos diligencia. La Biblia dice que seáis diligentes. El predicador no debe descuidar ningún medio que le suministrara el material necesario. La sabiduría viene del estudio, eso ya lo hemos dicho, y el deseo de estudiar nace del querer hacer lo mejor posible en el servicio de Dios. Por eso Pablo le escribe a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15: procura con diligencia, hermano, presentarte a Dios. ¿Qué dice? ¿Reprobado o aprobado? ¿Y cuál es el que reprueba en el colegio? El que no aprueba, ¿cuál es? El que no estudia. Pues procura tu servidor con diligencia presentarte aprobado, a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien, joven, hermano, hermana, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, entonces hay que hacerlo con diligencia, hay que hacerlo con perseverancia. Hay un dicho: la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Debemos de hacerlo con perseverancia. Debe de esperar en el Señor. Cuando lo hace, habrá respuesta a sus oraciones. El Espíritu de Dios, cuya delicia es tomar de las cosas de Cristo y guiarnos a toda verdad, ha de imprimir en el corazón y en la mente algún texto, algún tema, hermanos, que Dios sigue hablando todavía al corazón, a la mente de los hombres. Él sigue hablando, hermano. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo dejamos hablar. Nos ponemos a orar y tenemos media hora, una hora orando. Amén, gloria al Señor. Y se levantó y el Señor dijo: pues bueno, la oración es un diálogo conmigo, y vino a hablar conmigo, pero lo habló una hora y a mí no me dejó hablar nada. Oramos una hora, hermano, es bueno orar, yo no digo que no, pero también aprendamos a oír la voz de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 16, el libro según San Juan capítulo 16, el versículo 13 y al verso 14: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo haré saber. Yo tomo lo que es de Él, lo que Él me da, y lo doy a saber al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Entonces, hermano, es muy necesario de que usted prepare el sermón. Ya tiene el texto bíblico, ahora va por el tema
tema, hermano, el tema o el texto puede ya estar fijado quizás en nuestra mente, pero ahora necesitamos desarrollarlo. Con las pautas que les hemos dado, necesitamos desarrollar ese texto, ese tema. Quizás tal vez le ha sido asignado un tema, puede ser una clase bíblica, un tema tópico, un tema expositivo, ya hablaremos de ello, histórico. Ya le han dado un tema, pero ahora necesitamos entonces buscar ese texto en oración, ese tema, poderlo desarrollar, y todo esto con la guía del Señor. Así que, y hay forma de desarrollar un tema. Es una forma lógica, puede ser una forma retórica o puede ser una forma interrogativa. Son tres maneras que usted puede desarrollar un mismo sermón. Ya hablaremos de ello. Por ponerle un ejemplo, un temático que habla de un tema específico, usted lo puede desarrollar de tres maneras, el mismo sermón, pero presentarlo en tres formas. Una es la lógica, otra es la forma retórica y la otra es la forma interrogativa. Eso espero, con la ayuda del Señor, en el próximo mes podérselos explicar, y que usted pueda tener una idea más amplia de cómo poder elaborar esta clase de sermón. Así que desde ya le voy diciendo, no se pierdan el mes que viene, porque vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de sermones. Hoy seguro que no nos va a dar el tiempo de poderlo realizar. Estamos hablando acerca de la importancia para el predicador de lo que es arreglar un sermón. ¿Por qué es necesario que arregle un sermón el predicador antes de exponerlo? Porque eso le va a dar libertad. Le va a dar una libertad a usted de poder explicarlo, expresarlo. La función que usted va a tener en ese momento es una función de libertad. No va a estar como cohibido. Bueno, si ahora digo esto, esto es la conclusión. Ay, no me vaya a equivocar y vaya yo a dar quizás la aplicación como introducción. Y usted está como preocupado, como tenso, está como asustado. No, pero cuando usted ha preparado el sermón, se le nota a usted una libertad. Conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre, no solamente del pecado, sino libre para poder. Usted tiene una verdad y sabe cómo explicar esa verdad. Porque, ay, no, es que yo no fui, pero ¿cómo le explico? Y es que no sé cómo explicarle, pero yo tengo la verdad, yo no estuve ahí. Sí, pero explíquelo. Y explíquelo. Si usted, mire, vea, yo esa hora estaba en tal sitio, estaba haciendo esto, usted tiene la verdad, puede explicárselo con libertad. Y cuando usted va a hablar de esta verdad, de la palabra del Señor, y usted ha organizado, lo ha hecho, lo ha bosquejeado, usted tiene una libertad para predicar la palabra del Señor. Le ayudará a hablar improvisadamente. Cuando usted ha hecho un bosquejo bíblico, le ayudará a hablar improvisadamente. Como digo, usted va por la calle, usted va a anunciar, o se encuentra una persona, usted va a hablar la palabra del Señor. Estaba esta semana que pasó, este fin de semana, en la frontera de Marruecos, y estamos en Melilla. Estaba el día sábado, y la mayoría de las personas ahí son un 93-97% son musulmanes, son ya ahí con Marruecos. Dios nos permitió estar en ese sector. Y estaba hablando con un marroquí, y me decía que para él ser cristiano en Marruecos era muy difícil porque les prohíben tener la Biblia. Y si alguien tiene la Biblia, dicen que llaman a la policía, que lo vayan a buscar, que anda con la Biblia, no carga el Corán, carga la Biblia, y que vaya a por él, decimos aquí. Y nosotros estábamos analizando con el pastor Nelson Rentón. Y esa tarde salimos a repartir literatura, y como estábamos cerca del hotel, vamos a tener prudencia. Y nos sentamos a tomar algo. Se reunieron personas allí con nosotros. Y bueno, pues eso es como decir al pato, no se lance al agua. Tener gente y que haya un predicador ahí de gente, uno dice, quiero predicar la palabra del Señor. Es como decirle, pato, tírese al agua. Y estamos ahí, y cuando estamos conversando, salió una palabra de uno de ellos.
de un argelino que estaba ahí con nosotros. Ya le vamos a dar unos vídeos que hemos traído de allá, hermano, impresionante para los de misiones. Nos gustaría que todos pudieran tener esa experiencia. Y uno dice, gracias Señor, donde estoy, donde tengo, donde vivo, donde como. Hermano, le enseña a sus hijos a darle gracias a Dios antes de comer, hermano. Son experiencias bastante bonitas de mirar, pero al mismo dolorosas, de ver cómo se juegan la vida por 1 kilo de arroz, por 1 kilo de garbanzo, hermano, y decir acá, crisis, hermano, usted está en la gloria, hermano, que no estamos en crisis. Por allá sí se está, tal vez podríamos decirle, en crisis. Y estamos ahí reunidos, y cuando comenzamos a hablar, y uno de ellos decía lo bonito que había en algún sector, y yo dije, bonito mi Cristo. Digo, oh sí, muy admirable aquello, es admirable. Digo, pero yo tengo algo más admirable todavía que te voy a contar. Oh sí, les digo, sí, yo tengo algo admirable. Nos sentamos en una mesa. Habíamos como unas 8 personas y no más. Y comencé a hablarle de lo que es admirable. Yo sé si alguien tiene uno de los libros, el primero, habla acerca de lo admirable que es Dios. Digo, nosotros admiramos a mucha gente, deportistas. ¿Tú has escuchado de ahora de este tal que ha venido al Barça? Oh, sí, les digo, pues ese hombre, admirable, pues ese balón, juega y todo, muy bonito. Digo, ¿y tú has escuchado de tales pintores? Y comencé a hablar de admirar. Sí, todo. Digo, pero yo conozco uno más admirable todavía. Coge la vida de un desechado, de un vil pecador, de un drogadicto. Coge la vida de uno que no tiene esperanza y lo cambia como una bolsa, le da la vuelta y lo hace un hijo de Dios. Eso es admirable. ¿Quién es ese? Jesús es su nombre. Cuando usted prepara el bosquejo, hermano, eso Dios se lo recuerda. Eso es lo que le ayudará a hablar improvisadamente. No tiene usted la Biblia, pero la tiene en su mente y en su corazón. Y el Señor le recuerda. Pero necesitamos antes de eso haberlo preparado. Hermano, y comenzamos ahí a explicarlo. Y yo pues siempre te comienzo enseñando y termino predicando. Así que terminamos predicando, hermano. Pero son experiencias que dice, es verdad, hermano, cada día lo que dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo te recordará, pero escudriña, estúdialo. Y lo podrás dar con libertad. Y podrás hablar improvisadamente. Pero el Señor te respaldará con lo que ya has preparado, con lo que ya has estudiado. Entonces, y aparte de ello, usted podrá utilizar el mismo sermón, lo podrá utilizar más de una vez. Porque como usted ha estudiado ahora más la palabra del Señor, tiene algo más que decir en ese sermón, algo más que aumentar en ese sermón. Pero claro, no vas a repetir el mismo el sábado, el mismo el otro sábado, y al final los oyentes dicen, oiga, pues esto ya lo hemos escuchado. Pero si usted estudia la palabra del Señor, usted va a encontrar tantas cosas que son, por decirlo, hablando de lo admirable que es Dios. Usted puede hablar lo admirable del nacimiento de Dios. Pues tiene para predicar todo un culto. Al siguiente usted puede hablar lo admirable que es el poder de Dios para sanar. Lo admirable que es Dios en palabra. Pedro dijo, pero aquí en iglesia solo tú tienes palabra de vida eterna. Los que fueron a coger preso a Jesús y no regresaron los soldados sin caer. Y ¿dónde van? ¿Dónde? ¿Por qué no lo habéis caído? No, que ese hombre tiene palabra de autoridad. Él es admirable. Aún dicen los demonios, creen y tiemblan a esa palabra, a ese Dios Todopoderoso. Entonces, le podrá ir recordando la palabra y usted podrá ir ampliándose más y puede utilizar ese sermón varias veces, pero enfocado de diferentes maneras. Entonces, hermano, es importante para el predicador, pero también es importante que el predicador prepare el sermón para la iglesia. Usted lo puede recordar, pero lo bueno es que los hermanos también recuerden ese mensaje que usted predicó. Es bueno que usted lo recuerde, pero si la iglesia no lo recordó, usted lo entendió porque usted lo hizo, pero la iglesia dijo, pues que no sé qué quiso decir el predicador.
Entonces necesitamos ordenar de una forma especial para que tanto la iglesia como el predicador lo puedan entender. Entonces, es importante para la congregación que usted lo prepare, porque hace el sermón más claro. El hombre de la gente dice, ¡ay, yo entendí! Yo no sé si usted ha escuchado a algunos predicadores que dicen, dan alguna idea y dicen, hermano, me entendieron, y la iglesia dice, ¡amén! Y no ha terminado de dar la explicación completa, pero ya dice, ya sé por dónde va el predicador. Entonces necesitamos organizarlo, porque eso le da, hace el sermón, lo hace más claro. Desde que vamos a dar el tema del sermón, debemos nosotros tener presente. Mire, si nosotros decimos, va por todo el mundo predicando el evangelio, no tiene arreglo, y en consecuencia habrá hablado de todo, habrá dicho de todo, lo habrá hecho, como decimos nosotros, un comibebe. Aquí es ensalada de fruta. Dará una ensalada de fruta, un surtido, pero no ha dado a entender realmente la palabra del Señor. Ojalá que ese surtido fuera rico, bien sazonado, pero organizadito. Necesitamos nosotros desde el tema, dar inicio dando las cosas claras para que tengan, como decía, una lógica, para que el pueblo pueda entender. Y cuando el pueblo lo entiende, hermano, hace agradable el sermón. Va media hora, va una hora, y dice, yo quiero seguir escuchando, porque usted va entendiendo, lo va llevando por el camino que lo quiere conducir, por el hilo donde lo quiere llevar. Y usted dice, no, es que el tiempo se nos pasó, pastor, y teníamos una hora y queríamos seguir escuchando, porque lo hace agradable. Y el que no ha preparado el sermón, ya el auditor dice, ¿a qué hora termina? Porque es que, aparte de que le entiendo, estoy perdiendo hasta el tiempo. Pero es que a eso no nos ha traído el Señor. Nos ha traído a invertir el tiempo, pero para eso necesitamos que usted, como servidor, como predicador, haga agradable la palabra de Dios. ¿Cómo? Ordenándolo. Hace el sermón más persuasivo cuando usted lo prepara. Hace el sermón más fácil de recordar. Y qué bonito que las personas recuerden siempre la palabra del Señor. Cuando usted comienza un sermón y quiere que ese sermón sea recordado por los hermanos, haga lo que le hemos dicho, con humildad, con fe, con diligencia, con perseverancia. Ore al Señor, pida la dirección de Dios, coja esas hojitas que se le han dado de homilética, repase de una vez más cómo sacar el tema, el texto, cómo hacer el esqueleto del bosquejo bíblico, y pídale a Dios en oración. Qué bonito que las personas recuerden mucho la palabra del Señor. Yo no sé si a usted le ha acontecido, si le ha pasado ir a algún lugar y decir, hermano, yo me acuerdo de algo que usted dijo hace 2, 3 años. Y dice, pero ¿cómo se le quedó? Porque usted se lo presentó bien, amén, amén, ordenadamente. Amén. Hay una predicación, un bosquejo, que un día Dios nos permitió poderlo transcribir, y se me quedó mucho, porque aún para mí, porque es que la Biblia dice, la palabra del Señor, que su palabra es como doble espada, es como espada de doble filo. Y se me quedó porque hablaba acerca de tragedias transformadas en victoria. Tragedias transformadas en victoria. Y lo que vemos a diario. Gente por la tragedia, gente en el camino por maremotos han quedado, por avalanchas y derrumbamientos han quedado sin nada. Y lo que la gente en las noticias dice, son víctimas de una tragedia. Sale la prensa, sale los noticieros y les llaman víctimas de una tragedia simplemente. Pero en eso viene a la mente que Dios cambia tragedias en victoria. Y toda esa noticia que usted recuerda o ve, lo puede llevar a la Biblia. Y usted va a encontrar la vida de un hombre que tenía una tragedia tan grande en su vida. Había nacido paralítico. Había nacido, no podía moverse, imposibilitado sus piernas. Pero dice que cada vez que él se quería meter, ¿qué pasaba? Se le adelantaba otro.
que venía un ángel de tiempo en tiempo, movía las aguas, él quería meterse y se metía otro. Qué tragedia, ¿no? ¿Verdad? La tragedia. Yo quiero, pero otro. Y un día se aparece por ahí Jesús y lo ve aquel hombre y le dice: ¿y qué pasa, hombre? ¿Por qué no se metió usted ahí? Ay, ya. Si usted supiera lo que había pasado, es que mi vida está llena de tragedia. Nací así, cada vez que quiero nadie me ayuda, otro se adelanta. Es que mi vida ha sido una tragedia toda la vida. Viene un ángel, mueve las aguas, yo quiero meterme y otro me gana. ¡Ah, qué tragedia! Y Jesús le dice: pues a veces yo dejo o suelto un poco de imaginación, hermano, y parece que Jesús lo ve. Eso no está en la Biblia, lo estoy para poder explicarlo a las personas. Jesús lo ve y le dice: pues hombre, que yo te traigo otra mala noticia. Otra más tragedia. Pues sí. La noticia que yo te traigo es que el ángel que viene a mover el agua ya no va a venir más. Qué tragedia pasó. No, ya no va a venir más. ¿Cómo que no? No, ya no. Pero dentro de esa tragedia te traigo una victoria. He venido yo personalmente a ayudar. No, un ángel, ahora estoy yo, te voy a ayudar. Le cambió su tragedia en grandes victorias. Y todo eso uno se le queda en la mente grabado, y son un mensaje, podríamos decir, de 5 minutos o menos. Creo que me demoré menos de explicárselo. Pero eso se queda en la mente, se queda en nuestra mente, pero necesitamos irlo organizando. ¿Para qué? Para ser más efectivo y para que las personas lo puedan recordar, el mensaje o la predicación de la palabra del Señor. Una ocasión una hermana me dijo: hermano, usted ya estuvo predicando, eso fue en Oporto, me parece. No, en Oporto no. ¿Cómo se llama? Sí, en Oporto, pero en la primera iglesia que estuvieron. Y usted estuvo ahí predicando y dijo esto. Hermano, hasta yo me he olvidado. Pero claro, son cosas que le marcan al oyente, pero cuando ha entendido el mensaje, porque usted hermano, se lo ha explicado de una forma ordenada, al sermón lo hace más útil. Si el sermón está debidamente ordenado y por lo tanto resultó agradable a la congregación y aprendieron las ideas expuestas en él, si se asimiló los principios presentados, ese sermón será muy útil para la congregación. Después de todo, ese es el fin práctico de todo sermón: ser utilizado para el pueblo de Dios. Nosotros vamos a hacer un ejemplo en esta hora. Amén. Vamos a hacer un ejemplo de cómo lo que usted ha recibido, cómo preparar un sermón, cómo prepararlo, cómo poderlo realizar, cómo poderlo elaborar, porque eso es lo que estamos mirando el día de hoy acerca del cuerpo, la preparación del sermón, el arreglo del sermón. Amén. El sermón tiene que tener, digamos, un orden. Si vamos a hablar en el libro de Timoteo, y vamos a hablar de la vida de Timoteo, nosotros tenemos que hablar, si vamos a hablar de Timoteo y le ponemos como tema el joven ministro, y ponemos como punto para desarrollar este tema: ¿cómo usted lo llevaría a cabo? ¿Cómo usted lo desarrollaría si el tema es el joven ministro? ¿Qué hablaríamos de él? ¿Cómo lo expresaríamos? Hablando, vuelvo repito, de Timoteo. Para hablar de él, ¿cómo iniciaríamos hablando? ¿De su educación? ¿De quién es? ¿De su obra? ¿De quién es? ¿O de su nacimiento? ¿De quién es su nacimiento? Si vamos a hablar del joven Timoteo, tenemos que empezar a hablar de su nacimiento. ¿Dónde nació? ¿Quién era él? ¿Él era de dónde? Díganlo, sí. ¿Alguien dijo?
griego, él era griego. Entonces vamos a ver si en ese tiempo era fácil de un griego buscar al Señor. No, no era fácil. Entonces vamos a hablar acerca del joven ministro, hablando de Timoteo. Entonces nosotros empezaríamos hablando de su nacimiento. Luego hablaríamos, dice que era un joven muy intelectual. Hablaríamos de su educación. Pero claro, si empezamos hablando de su educación y después hablamos de la obra que él hizo y al último hablamos del nacimiento, pues lo estamos poniendo como de cabeza o al revés las cosas. No, debe de haber una forma ordenada o una forma lógica. Una forma lógica. La forma lógica es una oración que tiene un sentido completo. Eso es una forma lógica. Y una forma retórica es lo que no tiene un sentido completo. Pero si lo queremos hacer de una forma lógica, tendríamos que empezar hablando, si queremos hablar del joven Timoteo, del joven ministro, tenemos que hablar de su nacimiento, de su educación, y luego de ello, ahora sí hablar de sus obras. Pero eso es después. Entonces, teniendo usted ese material, ahora usted comienza a investigar, comienza a indagar, comienza a escudriñar las escrituras. ¿Quién fue su madre? ¿Quién era su abuela? Y comienza usted a mirar dónde vivía, qué era lo que pensaban los griegos. Oiga, entonces uno dice, este joven ministro tuvo un ministerio muy especial. Su educación, cómo se educó, cuál era la educación de aquel entonces, en aquel lugar, y después las obras que Dios hizo a través de este muchacho. Entonces, hermano, miramos que debe de ser en una forma ordenada, para que las personas puedan recibir, puedan ser receptoras de esa palabra, de ese mensaje. En la hoja que se le da a las memorias, ahí usted tiene dos ejemplos, pero bueno, ya los tiene ahí usted escrito. Pero vamos a hacer nosotros uno. Amén. Vamos a hacer nosotros uno que no esté allí, pero que usted tiene ya la idea, ¿no? Ya usted tiene la idea de cómo poderlo hacer. Bueno, vamos a mirar uno. Vamos a hacer nosotros uno y vamos a hablar acerca de Esteban. Amén. Vamos a hablar acerca de Esteban. Vamos a desarrollar qué es lo que miramos en él. Amén. Eso está en el libro de Hechos. Capítulos 6. Amén. Decíamos que debe haber una predicación porque hay una necesidad. Siempre que se predique el Evangelio y hay un llamamiento es porque hay una necesidad y se necesita darle una solución a ese problema. Por eso Dios llama al hombre para a través del hombre dar la solución a la humanidad, el llamamiento, a través de él la predicación del Evangelio. Entonces aquí tenemos el libro de los Hechos capítulo 6 y en él encontramos la historia de uno que no era apóstol, uno que no era un pastor, no era un misionero, era un diácono de la iglesia, era un servidor de la iglesia. Y dice que había necesidad. Mire cómo empieza. Usted escribe la palabra del Señor, es sencilla de entenderla, pero usted debe de estudiarla, escudriñarla. Encontramos la vida de Esteban. Y dice la palabra del Señor que Esteban buscaron hombres, el verso 3, pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cómo se quiere sabiduría?
¿Cómo es lleno uno del Espíritu Santo? Buscando cada día más la presencia del Señor, buscando hacer su voluntad. Y era de buen testimonio. Oiga, entonces ahí está la historia de Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban no era el que llegaba a la iglesia masticando chicles, no señor. Esteban no era el que llegaba a la iglesia y se sentaba en la última fila para estar codeándose, conversando, mientras que el predicador está. No, ese no era Esteban. Era de buen testimonio. Esteban no era el que llegaba al último al culto, él era el que llegaba primero, de buen testimonio, lo que hacen ustedes los servidores. Poco amén. Ese era Esteban. ¿Oyó? Ahí no dice de buen testimonio. No decían Esteban es el que más tarde llega, no. Oh, Esteban, un hombre fiel de Dios, primero para el servicio al Señor. Es un buen testimonio. Porque ese hermano es que el hermanito llega tarde, eso no es buen testimonio. Eso es malo. Así que cuídese de que anden de ustedes, llegue temprano, hermano servidor. Amén. Es una cuñita, eso no está en la hoja, pero anoten. Amén. Entonces que Esteban era de buen testimonio. Claro, y dice que estaba lleno de ¿qué? Pero entonces, ¿qué hacían los cultos Esteban? Se ponía a conversar, a criticar. ¿Ah? Se ponía a hacer dibujitos en hojitas, a escribirle al amiguito que está al lado, a la amiguita de atrás, a estar con el móvil. Bueno, en ese tiempo no había, pero pasemos al tiempo de hoy. Chateando, WhatsApp, ¿cómo es? WhatsApp. No, Esteban era lleno del Espíritu Santo. Y el que estaba lleno del Espíritu Santo, ¿cómo está en el culto? Buscando, metido en la presencia. Ahí está la vida. Entonces yo quiero hablar de Esteban, pues voy a comenzar a buscar su testimonio. Era un hombre de buen testimonio, muchachos, hermanos. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y era un hombre, dice la Biblia, con sabiduría. Hermano, ¿cómo hago esto? Hermano, mire, hágalo de esta manera. Otro. Bueno, hermano, se va y lo hace como él había dicho y no como le aconsejaron. Pero Esteban era lleno de sabiduría. Amén. Y dice la palabra del Señor, el verso, porque no estoy, solamente estoy dándole la idea, no estoy predicándole. El verso 4 dice: y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra del Señor. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Y eligieron a quién? A Esteban. A Esteban. Varón, miren, ya comienzan a dar más indicaciones de él. Era un hombre que estaba, no dice que era un hombre con fe. Mire, cuando usted va leyendo la Biblia, usted va a entender. No dice un hombre, no, hermano, yo sí tengo fe. Pero que no, Esteban era lleno de fe. A un vaso que está lleno, hermano, usted le echa algo y se rebosa. Esteban estaba así, lleno de la fe en Dios. Era lleno de fe y del Espíritu Santo. Claro, porque es que hay fe que son fe momentáneas. Hubo un culto avivado, ay no, yo tengo fe, se terminó el culto, ay hermano, es que no sé, y si me vayan a coger el trabajo. Son fe momentáneas. Pero no, dice que era lleno. Amén, En el culto, en la sinagoga y fuera de ella estaba con fe. aleluya. Lleno de fe. No era solamente una fe por mirarlo. No, es que yo lo vi que se paró hoy. Pero solo en ese momento. Salió de ahí y se acabó la fe. Era un hombre que tenía una fe permanente. Mañana sí, pasado mañana no, la otra semana sí. No, era un hombre lleno de fe. Aparte de ser lleno de fe, dice, y del Espíritu Santo. Lo cogieron a este hombre, lo escogieron a él. Porque aparte de estar lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y lleno de sabiduría, dice el verso 8, y estaba lleno de ¿qué? De gracia. Y está toda la historia de este hombre. Lo que pasa es que no se la puede escribir toda porque faltarían, dice la Biblia, libros en el mundo para escribir todo lo que el Señor hizo y escribir toda la Biblia, todos los acontecimientos que están en la Biblia. Pero ahí tenemos la vida de este hombre Esteban. Estaba lleno de gracia. Aleluya. Y sigue diciendo, hermano, mira lo que estaba Esteban.
lleno de gracia y estaba lleno De poder. de poder. Y digo yo, ¿Esteban de dónde era? ¿De qué planeta era Esteban? De la tierra. ¿Verdad que sí? Y la Biblia dice, mayores cosas que las que hizo Elías, haréis vosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Amén. Gloria a Dios. Pero aquí este hombre estaba lleno de sabiduría. ¿Cómo adquirió sabiduría? Estudiando. ¿Cómo adquirió el conocimiento? ¿Cómo adquirió la gloria? ¿Cómo adquirió el Espíritu Santo? Dando la presencia de Dios. Hermanos servidores, usted y yo tenemos el alto honor y privilegio de tener una... Y Esteban, hermano, le repito otra vez, Esteban no era profeta, no era patriarca, no era rey, no era apóstol. Es que Esteban no era nada de eso. Esteban era un diácono de la iglesia. Pero eso es algo importante. Eso es algo tan especial que usted tiene, hermano, para servir. Usted que sirve en la iglesia, usted que es un anciano en la iglesia, no anciano de años o de canas, sino anciano en el conocimiento de la palabra del Señor. Procure con diligencia, estudie, prepare el sermón, prepare la palabra que Dios tiene para su pueblo, hermano, y seguro estoy que Dios le dará de su respaldo y usted anunciará la palabra del Señor con denuedo, con unción, con autoridad, el poder del Espíritu Santo del Señor. Amén, amén. Necesita hacer una aplicación, 5 minutos, hermanos, y termino porque ya nos estamos pasando el tiempo. Hay tantas cosas. Yo, como decía la vez pasada, esto no es como una predicación, no, esto es materia. La homilética no es una teoría espiritual, es una teoría, digamos, más intelectual, es una teoría, pero que por eso no estamos, les decía yo, aplaudan o glorifican, porque es una materia. Utilizamos ejemplos bíblicos porque utilizamos o aplicamos la homilética a la teología. Necesitamos entonces hacer una buena aplicación. Usted tiene el tema, usted ya ha investigado, usted ha desarrollado con el texto, con la introducción, ha desarrollado el sermón y está haciendo una exposición del mismo, pero necesita darle una buena aplicación. Puede ser que usted lo haya presentado muy bonito el sermón, le haya hecho los arreglos, pero al final de ello le hace falta lo que es la aplicación. Yo decía la vez pasada que podemos hablar de los del primer siglo, pero no nos dejemos allá, porque usted y yo somos los predicadores, somos el puente para trasladarlos a los del siglo XXI, al primer siglo, cuando fue escrita, digamos, la Biblia. Pero no tenemos que dejarlo allá, tenemos que traerlos al tiempo que vivimos y hacer la aplicación al tiempo que estamos hoy viviendo. Necesitamos hacer una buena aplicación. Decía un cierto, este cierto escritor del libro que les expliqué ahora al principio, decía que donde la aplicación comienza, principia el sermón. Si usted hace una buena aplicación, hermano, la aplicación, si no es más importante, por lo menos es tan importante como el sermón mismo, porque de allí que le pongamos mucho interés a esta parte del sermón, lo que es la aplicación. Algunos autores hablan de la aplicación y de la conclusión como dos cosas distintas, dos partes diferentes del sermón. Pero creo que en el fondo no es sino una sola cosa. Se termina el sermón con la aplicación y con la aplicación se concluye el sermón. Por eso necesitamos hacer una buena aplicación. Esa aplicación tiene sus necesidades. ¿Por qué es necesario? Porque un sermón sin aplicación es como un tirador sin un blanco, como un viajero sin rumbo, como un corredor sin una meta, como un explorador sin un objetivo, como un constructor sin planos y como un estudiante sin ideales. Así vendría a ser un predicador si no le da una buena aplicación. Y como le dije, 5 minutos, tenía unas cosas más, pero yo creo que vamos a darlo para la otra. Lo que es una ilustración, necesitamos darle ilustración al sermón, pero quiero terminar con esto de la aplicación. Una ocasión, ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo donde la aplicación comienza?
El sermón empieza. Donde la aplicación comienza, principia el sermón. Creo que lo que dije al principio.